We want to find we want to find Queremos encontrar el límite de la cantidad 3x al cubo más sin cubos, y dividido por la cantidad 7x al cubo más y al cubo cuando x, y se aproxima a 0,0. A lo largo de dos caminos diferentes. Queremos determinar el límite a lo largo de la ruta, y es igual a x que se representa gráficamente aquí en el plano psi, y este es un gráfico con la superficie dada por la función, y también a lo largo de la ruta y es igual a x, que se representa aquí en el plano psi, y, una vez más, esta es la superficie dada por la función. Antes de ver esto en tres dimensiones, para su revisión, a medida que x, y se acerca a, b, el límite de f de x, y es L. Si el límite de todas las rutas que se acercan a B existen y son iguales a L, entonces, mirando la superficie a continuación si nos estábamos acercando el par ordenado a B para que el límite exista, y sea igual a L desde todos los caminos que se aproximan a B debemos acercarnos al valor de la función L. También obtuvimos la gráfica de la superficie dada por la función, así como la ruta y es igual a x, y es igual a x a lo largo de la superficie. Entonces la superficie está graficada aquí en amarillo y la línea azul es la ruta y es igual a x, la línea roja es la ruta y es igual a x. A primera vista, parece que nos estamos acercando al mismo valor de función a lo largo de estos dos caminos, pero si miramos esto en el ángulo correcto, let's say digamos aquí. Observe cómo hay algo de espacio entre estas dos líneas y, por lo tanto, parece que nos estamos acercando a dos valores diferentes a lo largo de estos dos caminos. Y si esto es cierto, recuerde que esto nos dice que no existe un límite general. Trabajemos para determinar los límites a lo largo de estos dos caminos. Para ayudar a determinar el límite a lo largo de la ruta y es igual a x, sustituiremos x por y, lo que nos dará el límite a medida que x se aproxima a 0, 0 y ahora sustituimos x por y. approaches 0, 0, and now we substitute x for y in the function. En la función que nos da la cantidad 3x en cubos más sin cubos x. Sine cubed x divided by Dividido por 7x en cubos más x en cubos. Simplificando la función, esto es igual al límite. Cuando x se aproxima a 0, 0d, el numerador permanece igual. stays the same. The denominator El denominador ahora será 8x en cubos. Como estamos dividiendo por un binomio, escriba este límite como la suma de dos límites. Esto es igual al límite cuando x se acerca a 0, 0. De 3x en cubos dividido por 8x en cubos, divided by 8x cubed plus más el límite cuando x se acerca a 0, 0d, approaches 0, 0 of, let's write escribamos sin cubed x como sin x cubed, dividido por 8x en cubos. x cubed. Because we have Debido a que ahora tenemos funciones de una variable, podríamos escribir esto a medida que el límite de x se aproxima a 0, sigamos y dejémoslo en esta forma. Podemos obtener el primer límite, observe cómo esto se simplifica muy bien x al cubo dividido entre x al cubo se simplifica a 1. Ahora solo tenemos el límite de la constante 3,8 que es igual a 3,8. Pero para este próximo límite, observe cómo podemos colocar 1 aquí y luego factorizar 1,8, comencemos por hacerlo. Entonces tendríamos más 1,8 veces el límite como x se acerca a 0, 0. Observe cómo tenemos en x cubed dividido entre x cubed, escribamos eso como sin x dividido entre x cubed, que es equivalente de esta forma. Debemos reconocer esto como un límite especial. Recuerde que el límite a medida que x se acerca a 0 de sin x dividido entre x es igual a 1, por lo que usar este límite especial. Y esta propiedad de límites, podemos escribir esto como 3,8. Más 1,8 veces el cubo del límite cuando x se acerca a 0, 0. of the limit as x, x approaches 0, 0 Sin x dividido por x. divided by x
Notice how Observe cómo aquí el límite es igual a 1, lo que nos da un cubo, por lo que tenemos 3 8 más 1 8 veces un cubo. Que es 4 8 que equivale a 1 o 2. Entonces ahora sabemos que el límite a lo largo de la ruta, y es igual a x es igual a 1 2 positivo. Ahora trabajemos para determinar el límite a lo largo de la ruta y es igual a x. Para esto, ahora sustituiremos x por y, lo que nos da el límite a medida que x se acerca a 0, 0 de 3x al cubo. x approaches 0, 0 of 3x cubed Plus 5b de x, dividido por 7x cubed más el cubo de x. divided by 7x cubed plus the cube of negative x. And now let's simplify. Y ahora simplifiquemos la función. 3x en cubos, escribamos sin cube x como un cubo de sin x. The cube of sine negative x. En el denominador tenemos 7x al cubo más, se simplifica a 1x al cubo, lo que nos da 6x al cubo. Ahora escribamos esto como dos límites separados. Tenemos el límite de 3x en cubos dividido por 6x en cubos. Más el límite, para el segundo límite realicemos una sustitución de sin x. Sin x es igual a sin x. Y por lo tanto tenemos el cubo de sin x. Dividido por 6x en cubos. Mirando el primer límite, x al cubo dividido entre x al cubo se simplifica a 1, dejándonos con un límite de 3,6. Que equivale a 3,6 o 1 o 2. Y luego tenemos más el límite. Observe cómo cubicamos en negativo, por lo que seguirá siendo negativo, porque tenemos 1 aquí en lugar de factorizar 1,6 positivo, factoricemos negativo 1,6 que nos dará menos 1,6, y luego tenemos pecado x al cubo. Sobre x al cubo, que escribiremos como sin x dividido por x. Elevado al tercer poder. Y nuevamente, ahora podemos usar esta propiedad de límites, y ahora usando esta propiedad de límites nuevamente, tenemos 1 2 menos 1 6 veces el cubo del límite de sin x. Of the limit of sine x divided by. Dividido por x. Entonces sabemos que el límite es igual a 1 y, por lo tanto, tenemos 1 2 menos 1 6 veces un cubo, que es igual a 1 2 menos 1 6. Which is equal to 1/2 minus 1/6, and 1/2. Y 1 2 es igual a 3 6. 3 6 menos 1 6 es 2 6, lo que equivale a 1 3. Y ahora sabemos que el límite a lo largo de la ruta, y es igual a x es 1 3. Entonces, debido a que un límite a lo largo de la ruta, y es igual a x es 1 o 2, y el límite a lo largo de la ruta, y es igual a x es 1 3, porque no nos estamos acercando al mismo valor de función, sabemos que el límite general no existe. Entonces, si volvemos al gráfico por última vez, el gráfico parece verificar nuestro trabajo. No nos estamos acercando al mismo valor de función de estas dos rutas y, por lo tanto, el límite general no existe. Espero que hayas encontrado esto útil.